Muy buenas tardes, amigos, amigas, otra vez aquí, una tarde más con Cari, en una nueva edición de las tertulias terapéuticas que hoy hemos puesto de título, o qué es lo que vamos a contar o hablar hoy día, Cari. Sobre las adicciones, que creo que el tema quedó muy corto en el video anterior. Entonces, buenas tardes también, bienvenidos todos, gracias por este tiempo que, a través de la pantalla nos otorgan para poder conversar de diferentes temas de la vida, ¿no? Entonces, comenzamos. Pero no cualquier tema, Cari, los diferentes temas que nos afectan, ¿no? Que nos involucran y nos sentimos de alguna forma identificadas también, porque cada una de nosotras ha tenido que hacer su trabajo personal, o cada uno tenemos que hacer nuestro trabajo personal para poder afrontar diversos tipos de situaciones que la vida misma nos presenta. Exacto. Así es. El inicio de cada adicción, ¿cómo tú lo tomas? ¿Cómo crees que la persona empieza con una adicción? A ver, según mi experiencia personal, esto sí es algo basado en experiencias personales, como empecé yo, por ejemplo, ¿no? Uno siempre empieza por curiosidad, o la mayoría de adolescentes, porque generalmente el inicio está en la adolescencia, ¿no? En mi caso no empecé desde adolescente, empecé mucho más grande, ya tenía más de 20 años, a probar primero, ¿no? Pero en realidad primero fue una curiosidad y, y después cómo uno llega a la adicción es el problema, porque el problema no es el origen o cómo empiezas, porque cuando uno prueba, pues uno puede decidir si continúa, si vuelves a fumar o si simplemente eso fue suficiente y nunca más quieres volver a saber de la droga, ¿no? Bueno, en mi caso sí fue paulatino, ¿no? Poco a poco la sensación que me producía el fumarme un cigarrillo de marihuana era demasiado agradable, pero además me conectaba con filosofar y poco a poco me fui enganchando. Y lo que se volvió una curiosidad, de pronto fue una dependencia y se terminó convirtiendo en una adicción. ¿Y por qué? O por qué yo después de ya tantos años que han pasado desde eso, consigo, porque todo el mundo, mi propia familia, ¿no? Me decía, pero nosotros nunca te hemos dado ese ejemplo, cómo es que tú te pierdes en ese mundo, ¿no? Y yo siempre me digo, es que no es la adicción propiamente, la adicción es lo último. Lo primero era todo ese mundo de vacíos y todo ese mundo de historias personales de infancia no trabajadas y que tenía pues heridas justamente en el alma, ¿no? Que a partir de lo que me pasó y hasta el nivel al que llegué, de consumo digo, fue donde empecé a ser consciente y decir, pero ¿por qué llego a este nivel de autodestrucción? ¿No? Claro, a ver, a lo que te puedo entender, al momento puede ser al inicio una curiosidad, pero después de esa curiosidad, ¿cómo es que te lleva a decir un poco más, ¿no? O reniegas, supongamos, en tu casa, pasas un mal día, estás, mejor me voy a esta casa, me voy con los amigos, como ya probaste ese poquito. ¿Y cómo es que te lleva a ese círculo de esos amigos para que nuevamente un poquito más? ¿O tu cuerpo mismo te llama? ¿Cómo es que haces ese...? No, al principio, bueno, depende del tipo de droga que te metas, ¿no? Pero en mi caso no era una droga que tenía dependencia física. La cocaína sí te produce dependencia física casi de inmediato, al mes, y ya es como que el cuerpo empiezas a sudar, empiezas a tener sensaciones físicas el cerebro te pide, ¿no? La droga. Pero en mi caso era más una dependencia psicológica, que es lo que produce la hierba. Y, a ver, espérate, sí. para dejarte entender. ¿Cuál es la diferencia en la dependencia psicológica que te produce, que entre comillas produce a marihuana? ¿Y cuál es la diferencia, ¿no? Que tú dices que es más mental la parte de la cocaína, ¿no?
No, todo lo contrario. Física. o física. Física, o sea, ¿Cómo así? Explícalo. el cuerpo tiene reacciones, empieza a tener, o sea, el mismo cerebro, Ajá. como ya se volvió adicto o quiere un poco más. Eso pasa con cualquier sustancia, pero con unas es más fuerte la dependencia física que con otra. Y no estoy hablando solo de sustancias, estoy hablando de una adicción en general, ¿no? La dependencia física es que la sustancia produce en el cerebro una dependencia tan fuerte que el cuerpo empieza a tener sus sudoraciones, palpitaciones, tembladeras, Ya. ¿no? Entonces son cosas ya físicas involuntarias que uno no puede controlar. Y ahí es claro que el cerebro está pidiendo, dame más droga, ¿no? En cambio, la dependencia psicológica es cuando emocionalmente no estás bien y tú dices, me voy a meter algo para estar más tranquila y relajada y olvidarme del mundo o de mis problemas. O sí, eso, tienes una ansiedad, tienes un estrés, ¿no? Y es más una condición psicológica que te conectas más por el lado del afecto, ¿no? Y que sientes que necesitas eso para estar bien, pero es todo más de la psique, más que una sensación física que el cuerpo físicamente te pide para estar en un estado más, ¿no? Más estable. Claro, y la otra parte, la que tú dices, la parte, bueno, de la persona que consume cocaína, al momento que tiene ciertas sensaciones insomnio, por ejemplo, corporales que el cuerpo pide, pero también al momento de pedir, la persona está viviendo por algo que le, digamos, como que le ayuda a pedir eso. Claro, ahí ya se combinan las dos cosas, ¿no? O sea, no es solamente, en ambos casos hay dependencia psicológica, en ambos casos, en ambos casos la dependencia es psicológica, ¿no? Pero digamos que en drogas más suaves, en drogas más naturales o algunas drogas que no son tan adictivas físicamente, solamente la dependencia se queda en una cosa más psicológica y a veces eso es lo más difícil de trabajar cuando las quieres dejar. Eso es lo más difícil, romper con la dependencia psicológica, porque ya es tu pensamiento, tu voluntad. En cambio, una dependencia física, que se producen las drogas más hard, más duras, te hablo de cocaína, heroína, crack, no, que yo no he probado, no he llegado a eso, pero sí los he estudiado como parte de los cursos de adicciones que he llevado. Pues el cuerpo es física, pero si tú a ese cuerpo lo pones en un estado de un mes de desintoxicación y no le das nada, el cuerpo como que ya se normaliza, de alguna forma rompes un poco la dependencia física, pero más no la psicológica. ¿Me entiendes? Entonces el adicto lo que más tiene que trabajar es justamente sobre este aspecto de la voluntad, el pensar y el sentir para cortar con el deseo compulsivo de volver a consumir. De volver a consumir. ¿Tú crees, bueno, por qué se forma el entorno? ¿Cómo es que influye, no? Sí. En mi caso, porque cada quien tiene sus experiencias personales, pero en mi caso sí había muchos factores estresantes, muchos factores familiares, si lo sabemos porque yo lo vengo contando en estas entrevistas, vengo de una familia que está en proceso de sanar y desde niña yo observaba mucha disfuncionalidad. Entonces yo en mi ser niña observaba nada más y veía cosas diferentes y extrañas al mundo real, ¿no? Claro. Pero como eran parte de mi mundo, yo los empezaba a asumir como normales. Y cuando viene mi adolescencia, digamos que hubo una ruptura muy fuerte en mi persona, la herida más grande que creo que he podido sufrir, que es la separación de mis padres. Y eso caló tanto en mi interior, o sea, es pues, la herida más difícil que he trabajado, que cuando ya llega pasada cierta edad, pasados los 20, 21 años, y me conecto con esta sustancia que me hace un poco, como te digo, sentirme reconfortada, sentir que cualquier situación estresante de trabajo o de familia, problema, ¿Lo olvidas?
no lo llegas a olvidar, pero por lo menos en un rato te llegas a desconectar de eso y las pasas bien. Y uno lo que quiere, el ser humano por naturaleza, quiere estar bien. Entonces, digamos que si yo estaba muy triste, la droga te hace estabilizar y sentirte wow. Y por el otro lado, si yo estaba muy hacia arriba, muy porque a veces el estrés te hace estar como que, ¿no? Entonces necesitaba más bien relajar y bajar. Entonces la droga también, o eso, me equilibraba, ¿no? Me llevaba a ese estado en el que yo quería estar, pero además un estado falso y real. En el que uno se la cree porque está feliz en ese momento, pero después cuando desaparece el efecto, todo vuelve a ser, o sea, es como que el castillo de cristal o el mundo, ¿no? De Disney en el que estabas, desaparece y la normalidad continúa y la vida y los problemas y no los afrontaba, no los quería afrontar. Como tú dices, cada persona tiene sus propios problemas. Creo que en este mundo todos tenemos problemas, absolutamente todos. No hay persona que no tenga, digamos, ningún inconveniente, ¿no? Hay decisiones que cada persona debe de tomar, porque creo que no es o sea, los padres no son, tus padres no fueron los únicos que se divorciaron. Hay un montón de parejas que se divorcian, y si no se divorcian, pues viven, digamos, con otro tipo insultándose, de, o lo otro que tipo fuera, de agresión, otro ¿no? tipo de agresión, ¿no? Yo creo que la persona ahí tiene que tomar decisiones, ¿no? Porque no solamente digamos, la forma de consumir ciertos productos, ¿no? Te van a llevar a una tranquilidad, ¿no? Puede haber otras formas de cómo ver la vida diferente para que tomes otro tipo de decisiones y no vayas, digamos, a ese mundo, ¿no? A ese encuentro. ¿Qué es lo que crees que es lo principal o es la esencia para que la persona vaya por un camino o vaya por otro? Como te digo, o sea, siempre y cuando los padres de alguna forma hayan sostenido, dado buen soporte emocional, buena contención, hayan criado, o se hayan preocupado justamente por la seguridad emocional del niño, en realidad uno puede probar y no se va a pegar nunca, ¿no? Claro. A no ser que, bueno, lo pruebes de repente de adolescente y el mismo chico pues no esté tan, todavía esa personalidad se está desarrollando, todavía no estás muy fuerte, muy seguro, ¿no? Y por ahí los adolescentes se confunden, pues, ¿no? Y les gusta demasiado porque, como te digo, o sea, el ser humano de por sí es buscador de placer. O sea, por esencia, uno actúa por el mundo buscando el placer y es hedonista, ¿no? Y evitando el dolor. Es un mecanismo de defensa muy clásico en el que el ser humano siempre está en eso, ¿no? Pero la idea es que cuando empiezas a consumir, tú dices, uy, qué rico, y bueno, si no estás estable, como te digo, con una personalidad más integrada, si has tenido carencias afectivas de niño, si no has tenido, todavía no estás con una personalidad sólida, conformada, constituida, y digamos también hay ciertas características de personalidad como las eran las mías. Por ejemplo, yo soy búsqueda de sensaciones extremas, entonces los deportes de aventura, todas esas cosas que como que me llaman la atención, además todo lo prohibido. Entonces ese tipo de características de personalidad también te llevan a conectarte con esta sustancia que puede ser X, no solamente estamos hablando de adicciones a sustancias ilegales, ¿no? Claro. Pueden ser sustancias legales, como pueden ser relaciones tóxicas, como puede ser cualquier tipo de adicción, Claro. como lo hablábamos la vez pasada, ¿no? O sea, la adicción al sexo, la adicción hasta los deportes, la adicción al verse bien, la adicción al no comer, o sea, o al comer, ¿no? O sea, comer. Cualquier sustancia o cualquier dependencia que te genere eso que te falta o que tú sientes que no estás conforme y que te genera ese placer o que tú crees que eso es, ¿no? Pues ahí le vas a dar y ahí tu cerebro se va a condicionar. Claro.
¿no? Exacto, es como yo lo veo, porque no solamente las adicciones, como tú misma lo estás planteando, es al momento de consumir pues cualquier tipo de sustancia, sino también hay adicciones pues como la ludopatía, Claro. adicciones, el no comer, ¿no? Uh-huh. O al momento de ya contraer de repente la anorexia o la bulimia, el comer tanto, ¿no? El que se te dispare la tiroides o algo similar con respecto al metabolismo, ¿no? El ser humano está en búsqueda, como tú dices, de un placer, pero el placer puede ser tanto positivo como negativo, porque hay personas que les gusta, digamos, también el maltrato, ¿no? El grito. Y son los masoquistas, ¿no? Claro. O también están buscando la tranquilidad, la paz, en lo que ven más allá al momento de hacer cierto consumo o cierto juego, que estás ahí con la adrenalina, como tú dices, ¿no? ¿No? Porque puedes estar comiendo y ni siquiera te estás dando cuenta de lo que tanto estás comiendo, que estás en tu propio placer. No sabemos de qué manera tu mente está volando o se está conectando con algo, de repente con alguna carencia que tú tienes, y estás en tu disfrute a tu modo, ¿no? Y pierdes objetividad y pierdes eso, el estar justamente en el presente, ¿no? Porque ya no te das cuenta, por eso digo, pierdes la objetividad, ¿no? Ajá. O sea, te gusta tanto eso te da la satisfacción que tú quieres, que ya pierdes el dónde estás o el cuánto te has comido. De pronto ya te comiste toda la bolsa de chisitos y solamente te das cuenta cuando te empieza a doler la panza, ¿no? O cualquier otra cosa, ¿no? Ajá. O sea, a veces eso, nos desconectamos de la realidad porque nos Sí. hemos enfrascado, nos hemos metido en un mundo tan placentero, entre comillas, o que nos ha hecho evitar todo ese, ¿no? Ese mundo doloroso que no queremos ver, que no queremos enfrentar, ¿no? Y pues nada, ahora vendría el problema cuando te das cuenta de que te volviste dependiente y tu cuerpo quiere más y tu emoción, también tu mente quiere más y dices, uy, ¿y ahora cómo hago para salir? ¿No? Ay, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Es que depende mucho de cada persona, ¿no? Sí. Depende mucho hasta qué fondo toca la persona. En mi caso yo sí he tocado fondos bien duros, he tenido que llegar a centros porque realmente mi consumo se incrementó demasiado. Yo misma no entendía, yo habiendo estudiado psicología y habiendo sido estudiante del curso de adicciones y yendo a centros de rehabilitación, de pronto no entendía qué hacía yo siendo una paciente de esos centros, Ajá. ¿no? Entonces, cuando me empiezo a autoanalizar o cuando ya empieza el proceso terapéutico, me empiezo a dar cuenta por qué es esto que me engancho, ¿no? Las razones, porque cada uno, los orígenes o las razones los tiene uno. Y bueno, en realidad yo creo que es en general uno solo, cuando estamos hablando de las carencias afectivas o la falta de amor propio, claro, ¿no? Porque eso es, simplemente el autodestruirte es una falta de amor propio total, ¿no? Y también eres tan inconsciente que no te das cuenta, bueno, pierdes la conciencia de que también estás haciendo daño al resto, ¿no? En ese caso, mi familia, ¿no? Entonces, al no amarte a ti, ya finalmente no amas a nadie. No puedes, no estás en la capacidad de amar al resto. Y el proceso de salida, cuando ya empiezo a ser consciente primero de que no lo podía manejar, primero es la toma de conciencia, ¿sabes? Claro. La toma de conciencia de enfermedad. O sea, cuando tú te das cuenta que, uy, ya no, o sea, ya no estoy pudiendo controlar, tengo un problema de límites. Eso es lo primero, porque de verdad que mucha gente no se da cuenta y no lo quiere aceptar. Hasta que ya te pasó algo grave, serio. No importa, no. Sí. Entonces, perdón, me fui. Estábamos en que, ¿qué haces
cuando finalmente ya tomaste conciencia de enfermedad y de pronto, bueno, en mi caso fue tan fuerte la adicción que tuvieron que meterme, internarme primero a hacer una desintoxicación física, o sea, alejarme de la sustancia, pero yo he llegado a ese extremo. Hay gente que por voluntad propia toma conciencia y en su casa o en terapias ambulatorias o sin terapias ambulatorias empiezan a ser conscientes y es un trabajo sobre la voluntad, que es lo más difícil de trabajar. O sea, cuando ya la psique se conectó con este placer, desplaza a todos los otros placeres de tu vida, ¿no? Dejas los estudios, dejas el trabajo, dejas las cosas que te gustaban y lo único que te causa placer es la sustancia o lo que te volviste adicto. Entonces, ahí hay una pérdida de voluntad. Entonces, cuando ya uno pierde la voluntad de todo y solamente quieres eso, como te digo, es el trabajo más duro y más difícil de toda mi vida, o sea, de toda mi vida, y no es fácil y es un proceso, como te digo. En mi caso duró bastantes años de terapia, pero como te digo, cada caso es personal y yo he conocido gente y he tratado gente que una vez que toma conciencia dice, ok, hasta aquí, ya no más. Este fue mi techo, este fue mi fondo. Como te digo, en mi caso fue un fondo tras otro, yo me he enlodado muchísimo, he llegado a crisis depresivas muy fuertes por el consumo y también crisis, por el otro lado, maníacas y esquizofrénicas. Entonces, por eso es que mi familia dice, pucha, la tenemos que ayudar. Y el extremo de la ayuda que me dieron fue internarme en estos centros en los que llegué. A Dios gracias, no llegué a centros tan chichas, entre comillas, donde hay maltrato físico, pero igual fue muy difícil el internamiento y proceso de rehabilitación en el que empieza la terapia y ya empieza la toma de conciencia del por qué no me amo o por qué empiezan mis carencias afectivas y por qué es lo que tengo que empezar a trabajar desde mi presente, pero incluso ya conectada, porque tú sabes que bueno, estamos en este tema de sanación espiritual, entonces cómo también se conecta ancestralmente a romper el círculo de enfermedad de tu propia familia, ¿no? Entonces esto de tomar conciencia en el que yo era en mi familia la sensible y por la que un poco se destapa la disfuncionalidad de la familia, porque el entorno del adicto, como tú me acabas de mencionar hace un rato, o sea, el adicto no es adicto por sí solo, es porque está inmerso en un círculo familiar enfermo. Entonces se tiene que trabajar sistémicamente con toda la familia y reconocer en cada uno qué rol ha cumplido de apoyo, de coadicción, claro. ¿no? Al adicto o a la persona pues, como te digo, la más sensible es la que plum. Pero a partir de esa persona, la familia empieza a sanar. ¿No? Porque todos empiezan a reconocer. A reconocer las cosas, ¿no? A reconocer de repente su rol en cada, en la misma familia, ¿no? El rol. Las adicciones, tal como tú las has descrito esto, Marisa, al momento de que decides, digamos, serlas parte de tu día a día, la psique o la emoción, ¿qué es lo que determina? O sea, ya se metió a este tipo de consumos para estar, entre comillas, bien, pero hay esa culpabilidad hacia el resto. De repente estoy así por mi esposa, por mis hijos, por mis padres, por mis amigos, por lo que fuera. ¿A quién culpabiliza? Marisa o cualquiera. Sí, ese es el problema, pues. El problema empieza porque yo al principio no sanaba, no cortaba un poco porque yo culpabilizaba o responsabilizaba todo lo que me pasaba a mí, lo responsabilizaba al resto. Y lo que más cuesta es verse a uno mismo y reconocer que uno es responsable de las decisiones que ha tomado. Y si has llegado a ese nivel de extremo de hacerte daño y terminar en un centro de rehabilitación, es porque justamente tú, bueno, yo no era una adolescente, yo ya era una adulta,
Cuando llegué al centro de Ajá. rehabilitación ya tenía una hija, Ujú. digamos que actuaba todavía como una adolescente o como una niña, porque eso es, o sea, cuando el ser humano crece y no ha madurado lo suficiente y llega a estos centros es porque justo o llegas a algún consumo dependiente o adictivo, porque son Ujú. dos niveles, una cosa es la Sí. dependencia y otra cosa ya es la adicción, Ujú. ¿no? Este, pues eso justamente dices, wow, ¿cuánto tengo que trabajar sobre mí? Porque primero es reconocer que no son los otros, eres tú el que ha perdido Eres el tú. control, eres tú el que perdió las riendas, eres Ujú. tú la que no tiene límites, la que perdiste los límites, te descentraste, ¿no? Claro. Te fuiste, te pegaste, no sé, te perdiste en un mundo de oscuridad, la Ajá. vida en blanco y negro, ¿te acuerdas? Te perdiste en un mundo de oscuridad, pero justamente, y yo lo he tenido que asumir así, o ese ha sido mi proceso, que a más oscuridad, porque yo me metí realmente en una tras otra, y salía de un centro y estaba unos meses bien y otra vez volvía y otra vez recaía y recaía, pero cada vez que salía de esas recaídas era más fuerte y tenía más luz. Mm. Entonces, cómo mis oscuridades me han llevado ahora, después de ya varios años de estar eh, sin consumo y en proceso de desintoxicación diaria, porque yo tomo full agua y me doy mucho amor ahora, ¿no? Es un trabajo ya personal del día a día, del minuto a minuto que uno tiene que asumir y qué Claro. es lo que no te has dado desde que naciste, probablemente, ¿no? O, sí. Claro, al momento que tú dices estoy en un proceso de desintoxicación diaria, creo que tú solamente no, sino que todas las personas estamos en ese proceso de desintoxicación dependiendo de cómo tú interpretes las cosas, porque ya tú no consumes hace muchísimo tiempo y sigues un proceso de desintoxicación. El tomar el agua es muy bueno, el quererse uno mismo es muy bueno, es bueno para todos. Para Es un, todos. es un estilo de vida, Mm, ¿no? Que tu psique o tu conciencia te autoaliente es algo fantástico para todos, porque al momento que, creo yo, al momento de cualquier tipo de consumo, pues el que primero habla es la conciencia, ¿no? La psique, el que te dice, come. Ahorita, quién te dijo, Marisa, toma un poco de agua de lo que tienes ahí en tu taza, tu, tu psique, tu conciencia, ¿no? Y acá manda, se conecta con el corazón y Ajá. actúas, Y ¿no? actúas y encuentras de repente en la bebida, en lo que fuera, el placer o la calma o lo que fuera, ¿no? Las distintas técnicas que uno tiene que aprender o también buscar y encontrarse, ¿no? Encontrar. Pero es lo que te has dicho, Cari. La salida está, uno, en la toma de conciencia y dos, en la toma de decisiones. Y en mi caso fue largo el proceso, pero una vez Ujú. que lo asumí, uno, asumir la responsabilidad y el Asumir control, es lo primero y es lo asumir. más difícil, creo yo, Ujú. ¿no? Claro, asumir que tienes un problema primero Ajá, y luego claro. asumir que tienes que hacerte cargo de Ujú. ti, Ujú. de tu amor propio Sí, y empezar a tomar decisiones saludables, que es un sí, cambio de vida. Y sí, a nadie, cuando uno está en una situación cómoda, en cualquier situación cómoda, no le gusta asumir los cambios de estilo de vida saludables. sí. Entonces, Eso como sí, que cuesta, ¿no? De sí. repente, si estás también acostumbrado a tener una dieta, entre comillas, saludable, pero en esa dieta pues está incorporado pues el pan, fideos, las grasas, frituras, dejar de consumir eso como que, oye, mañana empiezo un poquito, ¿no? Claro. ¿No? Entonces eso tiene, como todo, tiene su proceso y el proceso va a ser dependiendo de la conciencia que uno tome, ¿no? Sí, es reorganizar tu vida, es Ujú. autodisciplinarte y sobre todo, como estamos hablando, hacerte, o sea, hacer del autocuidado un estilo de vida. Claro. La responsabilidad de por medio, porque nosotros somos responsables absolutamente de todo. Ujú. Si en este momento estamos siendo responsables del video que estamos grabando,
de la experiencia que estoy contando. De lo que estamos informando, ¿no? De lo que estamos pensando en automático en nuestra mente, de lo que estamos sintiendo en estos momentos. Si para nosotros es favorable o no, si estamos ayudando a las otras personas a tener otro tipo, digamos, de definiciones, que tan solo a veces con hablarlo es una liberación, ¿no? De tomar conciencia es una liberación, de tomar decisiones, pero esas decisiones ser conscientes que de acuerdo a lo que nosotros decidamos, pues nos va a ir bien, entre comillas, o mal, de acuerdo a lo que experimentemos. O sea, todo es tan relativo, tan bonito, tan sublime, tan maravilloso, tan mágico, que depende de cómo interpretemos las cosas, ¿no? O por el lado, puede ser tan negro, tan oscuro, tan pesadilla. O sea, uno es desde donde lo quiere enfocar, desde donde percibe las situaciones, de acuerdo a tus experiencias o heridas. Sí, ¿no? Efectivamente. Pero si hay esas heridas o esos bajones, esos tropiezos tan fuertes, esas oscuridades, si tomas conciencia, pues te levantas y sales, ¿no? Creo que no hay, el ser humano no tiene límites, ¿no? Y la tendencia natural del ser humano justamente es hacia la salud, hacia el bienestar, hacia el subir, hacia la autorrealización, como lo han estudiado, investigado muchos psicólogos. Uno lo que quiere siempre es ir hacia arriba, hacia la luz, ¿no? Entonces, a veces conviene perderse. En mi caso me convino muchísimo. O sea, yo siempre, mira, fueron momentos duros, han sido años muy difíciles. He llorado demasiado, pero conforme con cada crisis o con cada etapa pelaba una capa más de la cebolla. Y sí, duele, ¿no? Pero digamos que gracias a esas experiencias o a ese mundo oscuro en el que me metí, yo solamente puedo decir gracias porque si no, no hubiera aprendido a autoconocerme y a saber qué quiero y qué no quiero, hacia dónde voy y hacia dónde ya no quiero ir. Claro. Y bueno, uno decide si quieres ascender o si quieres seguir bajando. Si quieres bajar. Lo malo es que cuando estás en un mundo de adicciones, si tú decides seguir bajando, a veces la gente ya pues pierde hasta la vida porque no pierdes el sentido, pierdes la objetividad y no mides cuánto te estás metiendo o el cuerpo mismo reacciona ante ¿no? tanta sustancia. Y bueno, y vienen los efectos ya claro. que no se basa simplemente de tu conciencia, claro. ya estás, digamos, tu cuerpo entra en un colapso y sí, pues te puede dar un ataque cardíaco, algo, ¿no? ¿Qué ha pasado mucho? Pues, tenemos muchas experiencias de gente famosa que también ha pasado por esto, ¿no? Y ahí pierdes la vida y se acabó. Se acabó tu experiencia en esta encarnación. Pero si logras tomar conciencia, pues como te digo, y si logras asumirlo, ya lo único que te queda es decidir y actuar sobre ti. Sí, efectivamente. Todo tipo, digamos, de drogadicciones o de estímulos o de dependencias, pues va a depender tan solo de nosotros, decisión de dejar eso, dejar de consumir o dejar de hacer tal cosa, ¿no? Para experimentar otras cosas. Creo que el ser humano tiene que tener alternativas de soluciones, o sea, de hacer otras cosas diferentes para que le encuentres esas ganas de vivir, para no ver a donde ya estás viendo, ¿no? Sino que tu mirada voltee y comience a experimentar otras cosas, que te gusten otras cosas, y por ahí también va, digamos, la reestructuración, ¿no? Claro. Pero has mencionado algo importante, las ganas de vivir. Y eso es otra trampa en la que te mete la droga, ¿no? Al principio todo es muy feliz y realmente, escucha, que tú dices, qué feliz el mundo así, y así quiero estar siempre porque vives un estado irreal,
por la sustancia que te hace, que te vuelve a dar vida, ¿no? Y por eso estamos diciendo que cualquier adicción a alguna sustancia eh, es justamente por una falta de conexión con tu propia vida. Es un proceso autodestructivo, ¿no? Y lo que se suele relacionar muchísimo al consumo de sustancias es la depresión. La depresión. Entonces es una falta de motivación hacia la vida. Por eso cuando tú has dicho esto de buscar formas de cómo volver a conectarte con el vivir, ¿no? Está muy relacionado, pues, depresión y drogas, ¿no? O la depresión te lleva justamente a cometer actos hacia ti mismo, ¿no? Entonces, por la depresión mucha gente llega a volverse adicta. Cuando está, uno no sabe, no se da cuenta, a veces vive con distimia, que es una depresión leve, entre comillas, pero esa depresión leve que te hace sentir infeliz en la vida, te puede enganchar a una sustancia, donde encuentras tú que otra vez es ese mundo irreal, como te digo, porque eso es lo que generalmente crea una sustancia ilegal o legal, como que el ego crece, ¿no? Y de alguna forma eres otro, no eres el que en la vida real no quieres ser, ¿no? Eres el que justamente tu alter ego, tu ideal, ¿cómo le dices? Tu avatar, ¿no? Eres tu avatar, ¿no? Y cuando encuentras al avatar o encuentras al ser ideal en esa sustancia, ya pues quieres estar en eso siempre, ¿no? Pero bueno, como te digo, o sea, viene el bajón, porque toda su vida tiene una bajada. Sí. Y las bajadas con las drogas es cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, y después te quedas solo abajo. Y ya no tienes, ese momento de pico lindo, precioso, que al principio te enganchó. O necesitas mucho más para que llegara a ese momento, porque así es el condicionamiento del cerebro, ¿no? Exacto. ¿Algún tips, Marisa, que te ayudó de repente a nivel mental para que puedas mirar a otro lado, salir como tú lo hayas experimentado? ¿Qué es lo que te ayudó? Yo encontré en el mundo espiritual respuestas a todo. Entonces, yo había perdido incluso la fe, porque yo soy bautizada católica, pero yo me había vuelto atea, no creía en nada. O sea, había dejado toda creencia de fe, había soltado. Ya no, o sea, me había vuelto sumamente como que materialista y que solamente el cuerpo, una vez que muere, ya no hay más, ¿no? Pero también por mis estados depresivos, yo misma también quería ya irme del mundo, o sea, a veces sin sustancias, ¿no? Yo misma quería irme, quería dormir y no quería despertar más. Y en sueños de repente empecé a escuchar este tipo de voces y de alguna forma me hicieron ir otra vez a la búsqueda de lo espiritual. Y en el mundo espiritual empecé a conocer terapeutas holísticos maravillosos, ángeles como tú, que llegaste a mí o llegamos una a la otra por Face, creo. Fue muy raro, no, a nosotros no nos presentó nadie, nos presentó el Face, ¿no? Y en ese mundo holístico y de sanación espiritual fue que yo encontré muchas herramientas. Pero ¿sabes qué? En realidad también, ¿qué es lo que me salvó? Siempre me salvó el arte. Y por eso me volví terapeuta en artes expresivas. Me profundicé y me especialicé porque, empecé a hacer terapia conmigo misma. O sea, danzando, pintando, cantando. Bueno, yo hago teatro, entonces cuando entraba a mi mundo profesional, realmente volví a vivir. Y es yo creo que el truco al que todo el mundo aconsejo cuando vienen a mí a consultarme por mi experiencia o por amigos o familia que tiene casos parecidos a los que yo he pasado, yo les digo, pero ¿de qué te has desconectado? O sea, ¿qué es lo que más te gustaba en la vida? ¿Por qué te desconectas de eso? O más bien, más que ¿por qué no volvemos a buscar ese tipo de cosas que nos hacían sentir bien? Eso. ¿No? Entonces, encontrar el placer en realmente hábitos saludables, positivos y que te lleven hacia la luz y que te hagan vibrar alto. Y más bien, ese vibrar alto te va a hacer poco a poco que te desconectes de ese mundo que te hace conectarte con él, hacerte daño.
Y bueno, en realidad es eso, cuando uno encuentra, bueno, yo personalmente me metí a hacer meditación, me metí a hacer yoga, o sea, ya sí, cosas concretas, me metí a hacer meditación, yoga, trabajo con niños, los niños me llenaban mucho, los cuentos fueron sanadores terapéuticos completamente para mí, leía mucho para ayudarme, entonces también en la lectura me encontraba, porque Claro, sí, cada mensaje que le puedas interpretar, ujú, sacar, digamos, la esencia, que digas, ah, esto a mí me sirvió. Claro ujú. que sí, eso es verdad. Escribir Ujú, es una gran terapia. Escribir todo lo que te está doliendo, sí, botar lo que te está molestando. Si no lo puedes expresar con la danza, con cualquier tipo de arte, o sea, porque por eso son terapias de artes expresivas, ¿no? Tienes claro. que sacarlo de alguna Ujú, forma. Tienes que sacar lo que te está haciendo sentir mal, lo que te está haciendo tener rabia interna, ¿no? Y bueno, como te digo, o sea, yo sí soy intensa y a mí la meditación como que me ayudó a centrarme. El yoga mucho más. El yoga ujú. significa es conexión, mente, cuerpo, espíritu y bueno, y el arte. Todas las herramientas que yo uso en el trabajo con los niños se volvieron terapia para mí. Ujú. Y poco a poco me fui especializando también en eso, entonces ya, ya como te digo, es un compromiso y es un trabajo personal de cada uno. Compromiso. Compromiso. Digamos así, para poder sustraer todo o dar una síntesis de todo lo que estamos hablando, primero tienes que darte cuenta, Sí, ¿no? darte cuenta. Tomar Conciencia, ¿no? conciencia. Eh, si quieres cambiar o quieres, como decir, hundirte, ¿no? Y sobre eso, Decidir pues, decisión y para hacer las actuación. cosas diferentes. Acción. Buscar lo que más te agrada, lo que te gusta, para estar metida ahí, que el tiempo se pase, ¿no? Y estar creando sobre lo que te gusta. Volviendo al presente. Ajá. Porque uno cuando está haciendo lo que le gusta, está meditando incluso. No necesitas estar con los ojos cerrados o escuchando una música solamente No, para meditar. ¿No? La meditación puede ser en simplemente cualquier momento. cualquier cosa que te conecte, que te tenga ahí en ese momento presente. Sí, Y que te guste y te plazca, ¿no? claro, que te guste, que estés con esas ganas, con esa adrenalina de seguir investigando, de seguir estando ahí, ¿no? Claro, y que sea obviamente que te genere estados positivos, estados de bienestar, porque lo mismo te produce la droga, pero no es También, nada sano para tu cuerpo y para tu vida, nada positivo, ¿no? claro que sí. Ujú. Qué bonito tema, Marisa. Hemos cogido varios puntos, ¿no? Y esperemos que les sirva a ustedes, ¿no? Que no solamente tomen, digamos, como drogas a este tipo, digamos, algún tipo de adicción. La droga puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser también un alimento, cualquier tipo de bebida. Hasta leer. Ah, Fíjate, ah, yo exacto. conozco casos de personas, perdóname, pero conozco casos de personas que realmente han hecho de la lectura un vicio. Y a veces están tan inmersos y enfrascados en su libro que se olvidan todo lo que está pasando alrededor en su familia, Ujú, sí. ¿no? Porque es un ensimismamiento. Ajá, también es eso. Ujú. De repente hay personas compulsivas al momento de comprar, ¿no? Mm, De comer, de cualquier cosa, ¿no? Ya cuando eh, te metes a, a ese tipo de actos que cada persona, bueno, tiene individualmente y ese acto va creciendo en tiempo y te olvidas de tu entorno, si tienes hijos, esposo, esposa, no sé, tu entorno te olvidas, ya digamos hay que arreglar por ahí, ¿no? sí, sí, bueno, y la práctica diaria hace al maestro. Exacto, si no, pues queda simplemente en teoría. De qué te sirve la información o saberlo si no lo vas a Si poner no lo en vas a práctica? practicar, efectivamente, eso sí. Te agradezco, Marisa, por por todo lo que has relatado, porque es muy importante para que las personas pues también tengan conocimiento de esto, porque de repente a ustedes no les está pasando, sino a un familiar o a un amigo, de qué manera se puede ayudar, en qué medidas, porque no siempre te queremos ayudar y la persona no quiere que la ayudes, Exacto. Ese es otro ¿no? factor.
Cari, ay, Dios mío, ahí hay mucho, mucho que hacer también, porque la familia a veces quiere meterse y quiere ayudar, pero el paciente no va a salir nunca, o la Mm, persona que, perdóname, porque ya no, para mí ya no son pacientes, la persona que está con el problema no va a salir nunca, a no ser que él mismo quiera. Asúmanlo, papás, mamás, hermanos, exacto. amigos, nadie lo va a ayudar. El primero que tiene que ayudarse es esa persona. Porque a veces nosotros les podemos decir, te podemos ayudar y la persona no toma conciencia o miente de su estado, Sí, ¿no? que es una característica de lo que los adictos aprendemos a desarrollar, la manipulación y el engaño. O sea, el Wow, cómo, ¿no? Disimular para que la gente, el exterior o lo de afuera no se dé cuenta que yo estoy en este estado. en ese estado, efectivamente. Entonces hay muchos puntos que reconocer, pero todos esos puntos lo principal que reconozca la misma persona, la que está con esas desadicciones o con ese tipo de problemas, ¿no? Y sí se puede ayudar, sí se puede salir. Saber que sí se puede y saber también que uno puede engañar al resto, pero jamás va Te a engañas poder a ti mismo. engañarse a sí mismo. Jamás. Efectivamente, eso sí. Qué gran lección, Marixa, qué gran información lo que nos estás compartiendo. Cualquier consulta adicional la pueden contactar a Marisa. ¿Tu número, Marisa? Sí, miren, estoy con el 950-54-95-84 y con Karina Eh, estamos en... en el 998-60-70-22. Cualquier consulta a través de WhatsApp con el más 51 adelante para las dos, ¿no? Pero además nos pueden ubicar en nuestras redes, Cari. Sí, Tú tienes un canal en YouTube y también tienes Face e Instagram. Facebook, ¿Estás Instagram. como? Karina Ojeda, Terapias y Talleres o Karina Ojeda. Y a mí me Simplemente. pueden encontrar, bueno, en el Facebook con mi nombre o con esta comunidad hermosa que estamos armando con Karina, que se llama Laslo. Y somos una comunidad de las locuras sanas, sagradas y creativas para nuestro bienestar. Y es lo que estamos entregando amorosamente a través de estas entrevistas, charlas, capacitaciones, talleres que poco a poco vamos a ir armando presencialmente y ya los estaremos invitando. Cari, nos tenemos que organizar la primera presencial contigo. Ahí estamos organizando. Gracias nuevamente, la información está ahí, compártanla, que llegue a las personas que deben de llegar y todo es posible en esta vida, todo se puede cambiar con cariño, con amor, con responsabilidad y decisión, ¿no? Gracias amigos, gracias. Como les dije, dice Karina, todo se puede. Sí se puede estar bien. Así es. Gracias, nos vemos. Ok, Bendiciones. gracias.